En las ecuaciones exponenciales tenéis dos tipos. Una que serían pues, tipo esta. Voy a hacer de las que tenéis en la hoja que me tenéis que entregar. Unas que serían tipo esta. ¿Vale? En esta lo que tenéis que hacer es... Aquí veis que tengo este término y este término. Entonces, veis que aquí tengo 2 elevado a x. Y que aquí tengo 2 elevado a x elevado a 2. Entonces, se puede hacer, aquí se podría hacer ese 2 elevado a x elevado a 2, o sea, ese 2 elevado a 2x, lo puedo poner como 2 elevado a x elevado a 2. Porque 2 elevado a x elevado a 2 es lo mismo que 2 elevado a 2x. Tú multiplicas el 2 de fuera por la x y se quedaría 2x. Esto lo entendemos, ¿no? Sí. Sí. Entonces, si aquí tengo 2x y aquí vuelvo a tener 2x, 2 elevado a x, perdón, pues yo puedo decir que 2 elevado a x lo voy a llamar pues t, por ejemplo, o k o lo que sea. Entonces, si yo sustituyo 2 elevado a x por t, la ecuación de arriba se me quedaría como t al cuadrado menos t3 por t más 2 igual a 0. Sustituyo ese 2 elevado a x y ese 2 elevado a x lo sustituyo por t y 1 t elevado al cuadrado y se queda así. O sea, hago cambio variable. Al hacer esto, pues me queda una ecuación de segundo grado. Es una ecuación de segundo grado. Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac partido de 2a. Y me quedaría así. 3 más 1, 4, entre 2, 2, y 3 menos 1, 2, entre 2, 1. Entonces, aquí lo que acabo de calcular es t. Por un lado, la t vale 2 y por otro lado, la t vale 1. Entonces, ahora deshago el cambio. Es parecido a la pi cuadrada. Ahora deshago el cambio. Como el cambio era este, que 2 elevado a x era t, pues digo que si t vale 2, pues 2 elevado a x vale 2. Y si 2 elevado a x vale 2, ¿cuánto vale x? Que es lo que yo quiero calcular. 2, ¿no? 1. 1. Y aquí, si 2 elevado a x vale 1, ¿cuánto vale x? ¿A qué tengo que elevar un número para que me dé 1? A Uno. 0, ¿no? A 0. Pues tengo las dos soluciones. La x vale 1, la x vale 0. Así es como se resuelve. ¿Os acordáis ya? Sí, ahora sí. Luego, hay otra un poquito más complicada, que son estas. Las que tenéis en el siguiente... Bueno, esta también podría ser. Es cuando tenéis esto. Si tengo 2 elevado a 2x más 1 menos 7 por 2 elevado a x menos 1 igual a 1. Para hacer esta operación tenéis que controlar bien las potencias. ¿Vale? Porque aquí tengo un 2 elevado a 2x más 1. Es decir, tengo como una suma de exponentes. ¿De dónde viene la suma de exponentes? ¿Cuándo hago una suma de exponentes? Pues cuando tengo una multiplicación. O sea que si tú tienes, por ejemplo, 2 elevado a 3 por 2 elevado a 5, misma base, distintos exponentes, lo que hago es sumar los exponentes, ¿no? ¿No se hace eso? Pues esto lo que tengo que hacer es descomponerlo. Esto lo descompongo en una multiplicación de dos cosas. De 2 elevado a 2x por 2 elevado a 1. Está igual. Esto es una recta. ¿Cuándo se restan? Cuando están, si yo tengo 2 elevado a 7 entre 2 elevado a 3, se restan los exponentes porque están dividiendo. Pues aquí sería 7 por 2 elevado a x partido de 2 elevado a 1. ¿Veis? Lo que hago es descomponer esa potencia donde tengo un exponente que es suma, la descompongo como multiplicación de dos potencias.
Y aquí esta potencia, donde tengo un exponente que es una recta, lo descompongo como división de dos potencias de la misma base. Entonces aquí me quedaría 2 elevado a x elevado a 2 por 2 menos 7. Este 2 se puede quedar aquí. 7 partido de 2 por 2 elevado a x igual a 1. Y entonces hago el cambio de variable. Digo que t vale 2 elevado a x. Y aquí me quedaría 2t cuadrado menos 7 medios t. Este 1 lo paso para acá. Menos 1 igual a 0. Otra vez, igual a este segundo grado. ¿Vale? Primero quitaría el denominador, este, haciendo el mínimo como múltiplo. Y ahora haría la ecuación de segundo grado. ¿Entendéis? Sí. Es fácil, es fácil entenderlo viéndolo. Lo difícil es hacerlo. Que lo difícil es que si te pongo una, que la hagas. Por eso, pues, lo que tenéis que hacer es, si estas no han salido, volverlas a hacer. Luego la B de ese ejercicio, por ejemplo, es así. 9x menos 28 por 3 elevado a x menos 1 más 3 igual a 0. ¿Aquí qué haríamos? ¿Qué podríamos hacer aquí? Poner el 9 elevado a 2. O sea, el El, 3 nu- elevado a 2, ¿no? el 9 sería 3 elevado a 2, que está elevado a Elevado x. a x. Y ahora con esto, ¿qué hacemos? Pues 3 elevado a x y 3 elevado a 1. Como así, 3 elevado a x y 3 elevado a 1. A ver, separado. En plan, Así, no sé si. 3 elevado a x, 3 elevado a 1. ¿Qué Sí, pongo? ¿Sí? claro. Y aquí en medio, ¿qué operación hay? Recta. ¿Una recta? 3x partido de 3 elevado a 1. Eso sí. Cuando se restan los exponentes es porque estoy dividiendo 3 elevado a x partido de 3 elevado a 1. Y esto es 3 elevado a x menos 1. Cuando tengo exponentes restándose, lo que estoy haciendo es una división. Y cuando están sumándose, viene de una multiplicación. Fijaos en esto, acordaos de esto. Si los exponentes se están restando, vengo de una división. Si los exponentes se están sumando, vengo de una multiplicación. Nunca vengo de una resta. ¿Vale? Luego esto, más 3 igual a 0. Y ya pues, hacéis el cambio de variable. 3 elevado a x es t, y sería t cuadrado menos 28 tercios. T más 3 igual a 0. Quitamos el denominador haciendo el mínimo común múltiplo, sería 3t cuadrado menos 28t más 9 igual a 0. Y ya calculamos la t. Y luego deshacemos el cambio. ¿Vale? ¿Veis ya cómo se hace? Sí, Las exponenciales. sí, sí. Tutti quanti. ¿Entendido todo? Carlos, Jesús, Sí. Ainhoa. Sí. Se ha hecho tarde. Pues estas son las exponenciales. Entonces, claro, para hacer bien las exponenciales tenéis que controlar muy bien las potencias. Pero bueno, muy bien. Tampoco es tanto. Si yo veo en una ecuación exponencial 2 elevado a x más 4, pues esto es 2 elevado a x por 2 elevado a 4. 2 elevado a 4 es 16, pues 16 por 2 elevado a x. Entonces, esto lo transformo en esto. Y al final voy a poder hacer seguramente un cambio de variable que va a ser t igual a 2 elevado a x. Hay que hacerlo, calcular la t y con lo que me dé luego, pues sustituir. Entonces calcular la x. Entonces tenéis que controlar un poquito las potencias. Y sabéis que cuando los exponentes se restan, viene de una división, y cuando los exponentes se suman, viene de una multiplicación. ¿Vale? Os vais a acordar de eso. Y luego hay veces que, como ese del 9, tengo 9 elevado a x menos 5 por 3 elevado a x, en el que el 9, tengo 9 elevado a x, 3 elevado a x. Pues el 9 lo pongo como 3 elevado a 2. 3 elevado a 2 elevado a x es lo mismo que 3 elevado a x elevado a 2. Y al hacer el cambio de variable, pues esto se convierte en t cuadrado y esto en t. ¿De acuerdo? Y las logarítmicas, ¿qué?
¿Cómo la llevamos? Las ecuaciones logarítmicas. Yo diría que esas son las peores que llevo. Pero el problema de llevar mal las ecuaciones logarítmicas es que si lleváis mal las ecuaciones logarítmicas, lleváis mal los logaritmos del tema 1. Aquí lleváis mal dos cosas. Y ambas son importantes. Tanto las ecuaciones logarítmicas como los logaritmos, como manejarte con logaritmos. Porque las ecuaciones logarítmicas se hacen con las propiedades de los logaritmos. Y entonces, tened en cuenta que esta es una de las cosas más importantes del temario. De cuarto y de primero. Porque esto se ve en cuarto. Vamos a ver. Para hacer las ecuaciones logarítmicas, y esto nos sirve para repasar los logaritmos, tenéis que tener claro dos cosas. Uno, la definición de logaritmo. ¿Qué es un logaritmo? Igual que está la definición de potencia, yo sé que esto significa A por A por A por A n veces. Eso es la definición de potencia. Si yo tengo 2 elevado a 5, pues eso significa que yo multiplico 2 por 2 por 2 por 2 por 2, 5 veces. Eso es una potencia. Pues muy bien. Igual que está eso, yo tengo también la definición de logaritmo. ¿Qué es un logaritmo? ¿Y por qué se pone así? Igual que cuando yo hago la raíz cúbica de 8 es x, yo lo que estoy buscando es un número que elevado a 3 me dé 8. Un número que elevado a 3 me dé 8. Eso es un radical. Entonces, esto se podría hacer así. El 8 es 2 elevado a 3, pues la x vale 2. Es decir, la raíz cúbica de 8 es 2. Esa es la definición de radical. Se inventaron en un día, dijeron, pues voy a poner aquí un símbolo, el símbolo este, aquí voy a poner un número, aquí voy a poner otro, y esto va a ser así. Esto significa que x elevado a n me tiene que dar m. Eso es un radical. Pues igual que estas definiciones las conocéis, o las deberíais conocer, si yo hago la raíz cuadrada de 16 es 4. ¿Por qué? Porque 4 elevado a 2, que esto es índice 2, cuando no hay nada, 4 elevado a 2 es 16. Igual que sabéis la definición de esto, pues tenéis que saber la definición del logaritmo. Entonces, cuando tengo el logaritmo en base b de, que pongo aquí, de n es igual a a, esto significa que este número de aquí, b elevado a a, me tiene que dar n. Eso es lo que significa un radical. Un logaritmo. Eso es lo que significa un logaritmo. Por eso, el logaritmo en base 3 de 9 es 2. ¿Por qué? Porque 3 elevado a 2 me da 9. Eso es básico, que lo sepáis hacer para hacer las ecuaciones logarítmicas. De hecho, algunas ecuaciones logarítmicas se resuelven así, utilizando solamente esto. La que teníais como apartado A, la que tenéis para hacer como apartado A, logaritmo en base 2 de x más 5 es igual a 4. Fijaos en la definición de logaritmo. La base elevado al resultado es igual a esto que se llama argumento. Es igual al argumento. Aquí sería 2 elevado a 4 es x más 5. Y de ahí me sale una ecuación para calcular la x. ¿Cuánto es 2 elevado a 4? 16. Fijaos qué ecuación más fácil, una ecuación de primer grado. El 5 pasa restando. 16 menos 5 son 11, pues la x vale 11. Mira qué fácil es esta ecuación. Solamente sabiendo la definición del logaritmo. La planteo como con la definición del logaritmo. La base elevado a ese resultado es el argumento. Lo planteo, aquí no hay ningún tipo de logaritmo, y esto es una ecuación de primer grado, de primero de la ESO. ¿Entendéis? Con la definición, simplemente con la definición. Aquí teníais la B, por ejemplo. Logaritmo en base 3 de 7x es igual a 0,5. Pues la planteo. 3 elevado a 0,5 es 7x.
Este se plantea igual que el anterior, solo que tiene una pequeña dificultad. Y es este 3 elevado a 0,5. ¿Eso a quién se le ocurre cómo se puede solucionar eso? Ese 3 elevado a 0,5. ¿Cómo se calcula eso? ¿Cómo se hace eso? ¿Qué puedo hacer ahí? ¿No? A ver, 0,5 no es un medio, es la mitad de algo. Sí, ¿no? Yo podría poner en vez de 3 elevado a 0,5, 3 elevado a un medio. Y aquí tenéis que utilizar otra propiedad que debéis conocer, que son las potencias de exponentes fraccionarios. Los logaritmos y las potencias están muy relacionados, porque realmente un logaritmo es una especie de potencia. Las potencias de exponentes fraccionarios. Cuando yo tengo un radical así, yo lo puedo poner como a elevado a n partido n. Es decir, una potencia de exponentes fraccionarios. Entonces, 3 elevado a un medio es lo mismo que raíz cuadrada de 3. Y ahora, este 7 que está multiplicando pasa dividiendo. Y aquí es raíz de 3 partido de 7. ¿Vale? En este, utilizando la definición de logaritmo, la dificultad es pasar de ese 0,5 a un medio y de un medio a esa raíz. ¿Vale? Aquí estaría el 1 y aquí el 2. 3 elevado a un medio. O sea que el 2 no se pone. ¿Lo entendéis? En los logaritmos se usa mucho esto de aquí, de la derecha. Lo de las potencias de exponentes fraccionarios. Pasar un radical a potencia de exponentes fraccionarios. Se utiliza muchísimo. Muchísimo. Esto lo tenéis que tener muy claro para hacer muchos logaritmos. Muchos de los logaritmos que se hacen se usan así. Y luego, aparte de la definición de logaritmo, tenéis que tener claras las 3 propiedades que he escrito ya, yo qué sé, cientos de veces. El logaritmo de un producto de una multiplicación es la suma de los logaritmos. Si yo tengo el logaritmo de un cociente, de una división, eso es la recta de los logaritmos. Es decir, logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Y si tengo el logaritmo de una potencia, eso es el exponente por el logaritmo de la base. Esas 3 propiedades, junto con la definición de logaritmo, junto con eso lo tenéis que tener muy, 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 muy claro para hacer logaritmos y para hacer ecuaciones logarítmicas. En las ecuaciones logarítmicas, lo que vamos a hacer es utilizar esas propiedades al revés. Es decir, las vamos a utilizar, lo que queremos en las ecuaciones logarítmicas es, al final de todo, conseguir, bueno, en todas las ecuaciones logarítmicas no, en las que acabo de hacer antes no, pero en algunas sí que lo que quiero es conseguir que el logaritmo de m sea igual al logaritmo de n. Es decir, que me quede un logaritmo a la izquierda y uno a la derecha. Porque si el logaritmo de m es igual al logaritmo de n, es porque m es igual a n. Entonces ya me quito los logaritmos y hago la ecuación. Por ejemplo, en esta ecuación, logaritmo de x más logaritmo de x menos 1 es igual a logaritmo de 12. Yo tengo que llegar a conseguir esto. Pero yo ahora mismo no tengo eso. ¿Por qué? No tengo eso, porque aquí a la izquierda tengo una suma. Entonces me vengo a las propiedades. ¿Qué propiedad hay en la que aparezca la suma de 2 logaritmos? Pues esta. La primera. Ahí tengo la suma de 2 logaritmos. ¿De dónde viene la suma de 2 logaritmos? Pues viene del logaritmo. Eso lo puedo unir en un solo logaritmo que sea la multiplicación de esos dos argumentos. Es decir, el logaritmo de x más el logaritmo de x menos 1, yo lo podría poner como el logaritmo de x por x menos 1. Y eso es igual al logaritmo de 12. ¿Y ahora qué pasa? Pues que tengo esto de aquí arriba. Y como tengo eso de aquí arriba, si el logaritmo de esta cosa es igual al logaritmo de esta cosa, es porque esas dos cosas son iguales.
x por x menos 1 es lo mismo que 12. Y ahora lo hago. Ya me he quitado los logaritmos. X por x, x cuadrado. X por menos 1, menos x. Igual a 12. El 12 lo paso a la izquierda. Menos 12 igual a 0. Y resuelvo la ecuación de segundo grado. ¿Qué pasa? Pues que al hacer esto, una vez que yo quito los logaritmos e igualo, ahí me puede salir una ecuación de primer grado, una ecuación de segundo grado, una ecuación de grado 3, una ecuación bicuadrada, muchos tipos de ecuaciones, una ecuación racional. Entonces tengo que saber resolver esos tipos de ecuaciones. ¿Vale? Aquí, pues nada, resuelvo la ecuación, menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac. 4ac sería 48 partido 2a. 48 es 49, la raíz es 7. 7 y 1, 8. Entre 2, 4. Y menos 6 entre 2, menos 3. Tengo que x vale 4 y que x vale menos 3. En estas ecuaciones había que comprobar la solución. Aquí tengo posibles soluciones, x igual a 4 y x igual a menos 3. Entonces, lo que tengo que hacer es coger estos dos valores y sustituirlos en la ecuación que me dan al principio, donde estaban las x. De forma que a mí no me puede dar el logaritmo de un número negativo. Por ejemplo, si yo sustituyo el menos 3, ahí sería el logaritmo de menos 3. El logaritmo de un número negativo no existe. Y aquí me quedaría el logaritmo de menos 3 menos 1, que son menos 4. El logaritmo de menos 4 no existe. Por lo tanto, x igual a menos 3 no es válida. Y x igual a 4, si lo sustituyo, aquí sería el logaritmo de 4, que sí es válido, y aquí logaritmo de 4 menos 1, que es 3, logaritmo de 3, que también es válido. Pues esta es válida. Entonces la solución de esta ecuación es x igual a 4. ¿Entendido? ¿Hay alguien ahí, al otro lado? De mi micrófono. Sí. Sí. Ah. ¿Lo entendéis? Sí, ahora sí que me ha quedado más claro. Hay cosas en las que os equivocáis. Por ejemplo, os voy a decir las cosas en las que os equivocáis. Fíjate, aquí lo importante es que tengo la suma de dos logaritmos. ¿Vale? Pues eso es lo que os he dicho, esta propiedad, logaritmo de una multiplicación. ¿En qué cosas os equivocáis a veces? Pues mirad, aquí tengo el logaritmo de una recta, ¿no? Y entonces vosotros, si tengo el logaritmo de una recta, vosotros eso lo confundís con esta propiedad de aquí, con esta, que estoy pintando de amarillo. Lo confundís con eso y no tiene nada que ver. No hay ninguna propiedad de los logaritmos que me diga cómo calcular el logaritmo de una recta. Y vosotros a lo mejor el logaritmo de la recta lo decís que es, a lo mejor ponéis esto. Y eso está mal. Es la recta de dos logaritmos, lo que sería el logaritmo de un cociente, no el logaritmo de una recta. ¿Vale? El logaritmo solamente puede ser de un producto, de un cociente o de una potencia. Aquí el logaritmo de la recta yo no lo puedo descomponer en nada. La recta de dos logaritmos sí, la suma de dos logaritmos también, que son las partes de la derecha, y un número por un logaritmo también. Por ejemplo, en un ejercicio un poco más adelante tenéis esto. Tenéis 4 logaritmos de x es igual a 2 logaritmos de x más logaritmo de 8 partido de 3. Tenéis eso. Recordemos que yo al final quiero tener esto. Un logaritmo a la izquierda y otro a la derecha. Sin nada más, delante ni nada, para poder decir que esto es igual a esto y resolver la ecuación. Entonces, aquí, ¿qué cosas me molestan? Pues me molesta este 4, me molesta este 2, me molesta este 3 y luego este más, porque yo estos dos los quiero reunir en un solo logaritmo. Entonces, ¿cómo quito ese 4 que hay ahí fuera? Utilizando esta tercera propiedad. Si yo tengo un número multiplicando un logaritmo, ese número puede pasar dentro como exponente. Entonces yo puedo poner esto como logaritmo de x elevado a 4.
El 4 pasa dentro como exponente. Utilizo las propiedades de los logaritmos. ¿Cómo quito ese 2? Pues de igual forma. Logaritmo de x elevado a 2. Y ahora es cuando nos volvemos locos. ¿Cómo quito ese 3? Ese 3 lo puedo quitar de la siguiente forma. Esto que tengo aquí es lo mismo que esto. 1/3 por el logaritmo de 8. Es lo mismo. Y ahora este 1/3 lo puedo pasar aquí como exponente. Y me quedaría logaritmo de x elevado a 4 es igual al logaritmo de x elevado a 2 más logaritmo de 8 elevado a 1/3. ¿Y qué es 8 elevado a 1/3? Pues es una potencia de exponente fraccionario. ¿Cómo pasa una potencia de exponente fraccionario? ¿Cómo se puede convertir una potencia de exponente fraccionario? Os lo he dicho por aquí arriba. Aquí está tachado. Lo puedo poner como un radical. Entonces, esto podría ser raíz cúbica de 8. ¿Igual a la raíz cúbica de 8? 2. Entonces, esto me podría quedar como logaritmo de x elevado a 4 es igual a logaritmo de x elevado a 2 más logaritmo de 2. ¿Y cómo puedo quitar este más de aquí? Pues utilizando las propiedades de los logaritmos. La suma de dos logaritmos es igual al logaritmo de la multiplicación de x cuadrado por 2, 2x cuadrado. Y ahora que tengo logaritmo de una cosa igual a logaritmo de otra, pues puedo poner que x elevado a 4 es igual a 2x2. Y resuelvo esta ecuación. Esto lo paso a la izquierda y ya está. Saco factor común y me queda así. Y me quedaría solución x igual a 0. Y de aquí me saldría x igual x cuadrado igual a 2, x es igual a más o menos la raíz de 2. Tendría estas tres soluciones. Tendría que comprobar que fuesen válidas aquí, al principio, sustituyendo las x por esos valores. El logaritmo de 0 no existe. Un logaritmo no puede ser ni de un número negativo ni de 0. Eso no existe. Entonces esta la descarto, pero raíz de 2 y menos raíz de 2 sí me vale. Entonces esas son las dos soluciones de la ecuación. Pero para llegar a ella, a la solución, he tenido que aplicar, pues primero, propiedades de los logaritmos, donde en este caso es la de la potencia y luego más adelante la del producto. He tenido que sacar esto como fracción, meterlo dentro como exponente utilizando las propiedades de los logaritmos y hacer una potencia de exponente fraccionario, convertirla a radical. ¿Vale? Y luego utilizarla al final, resolver una ecuación de grado 4. No sé como se puede sacar factor común, pues no tengo que hacer nada raro, ni bicuadrada, ni Ruffini, ni nada. ¿Vale? Pero una vez que llego a este paso, que quito los logaritmos, ahí me puede salir pues, cualquier tipo de ecuación. ¿Vale? Y estas son las ecuaciones logarítmicas. Las logarítmicas y las exponenciales son las que más os cuestan. Son importantes, son las que más os cuestan. Bueno, las racionales a veces también. Las racionales, cuando tenéis que hacer esto, eso también os cuesta. Porque todavía no tenéis muy claro cómo hacer el mínimo común múltiplo de eso. Sabéis que para esto tengo que hacer el mínimo común múltiplo. Entonces, para hacer el mínimo común múltiplo de expresiones algebraicas, lo que tenéis que hacer es descomponerlas. Entonces, si yo tengo que descomponer esto, pues está, por ejemplo, pues, haciendo factor común. Que cada una se hace de una forma. Y si tengo que descomponer la otra, ¿cómo puedo descomponer esto? A ver. ¿Cómo puedo descomponer ese polinomio? X más 4 por X menos más 4. Mira, Ainhoa, si yo pongo esto, X más 4 por X menos 4 es una identidad notable, ¿verdad? Sí. Y eso se hace
con el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. X más 4 por X menos 4 es X cuadrado menos 16. Habría que extraer factor común, ¿no? No se puede extraer factor común, no hay nada en común en las dos. Ainhoa Claro, va bien. digo de sacar la X, o sea, una X la que está elevada. ¿En ese No, sentido? no puede. Yo puedo sacar X, si yo tengo esto, tengo aquí X y aquí Ah, sí, también. sí, es Pues verdad, es verdad, entonces sí, sí puedo sacar. Sería X menos 4. Pero no, aquí no tengo X. Ainhoa va bien, pero no es esa la identidad notable. Es decir, X más 4 por X menos 4 estaría bien si aquí tuviese un 16. Si yo tengo que descomponer esto, pues yo sí puedo poner X más 4 por X menos 4. Pero es que tengo esto. Uf, ¿qué ha pasado? Qué pequeñito, no se ve. Sí, es que tengo esto. No tengo X cuadrado menos 16, tengo X cuadrado. A ver si mirando la analogía sabéis qué tengo que poner. Si tuviese X cuadrado menos 16, pues yo pondría X más 4 por X menos 4, porque es cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. Si tengo X cuadrado menos 4, que es esta identidad notable. A ver, esta identidad notable es así. A cuadrado menos B cuadrado. Y lo que tengo ahí es esto. ¿Qué tengo que poner en A más B y en A menos B? X más 2 por X menos 2. Eso sí. X más 2 por X menos 2. Entonces, esto es 2 por X menos 2. Porque he sacado factor común el 2. Y esto es X más 2 por X menos 2. Mínimo común múltiplo. Comunes y no comunes de mayor exponente. Comunes, el X menos 2. Es decir, cuando yo haga el mínimo común... Juego con la regla. Cuando yo tenga el mínimo común múltiplo... Una de las cosas que tengo que poner es X menos 2. Eso está en los dos. Y ahora, comunes y no comunes de mayor exponente. También tengo que poner el X más 2 y el 2. 2 por X más 2 por X menos 2. Y ahora, este mínimo común múltiplo lo divido entre esto. Si yo divido todo esto entre esto, me da el X más 2. Entonces multiplico 6X por X más 2. Y ahora, si yo divido todo esto entre eso, entre X más 2 por X menos 2, pues me da 2. Entonces multiplico todo lo de arriba. Jolín. Multiplico todo lo de arriba por 2. 2 por 3x cuadrado menos 1. Y entonces ya quito los denominadores. Y ahora me quedaría 6x por x más 2 es igual a 2 por 3x cuadrado menos 1. Y eso ya lo hago, quitando los paréntesis, multiplicando y demás. ¿Vale? Bueno, queda un minuto y pico. El examen ya sabéis que lo voy a tener el día 15. Como le he dicho antes a Anatoly, no sé si va a ser presencial o online, no lo sé. Seguramente online, porque yo no creo que volvamos a la aula de este curso. Dicen que va a ser voluntario para el segundo de bachiller, no sé, como no hay nada escrito, no tenemos ninguna orden. Cuando saquen la orden, pues ya sabremos. Entonces, todavía nos quedan cosas por repasar. Creo que tengo por ahí ya preparado, lo pondré ahora, cuanto pueda, una hoja de sistemas de ecuaciones, lo de Gauss, ¿vale? Y luego hay cosas que tenéis los de primero A y que tú no tienes, Anatoly, y al revés, porque tú tienes trigonometría y geometría analítica y ellos no lo tienen. Y vosotros tenéis otras cosas. Entonces, pues en las 2 semanas que quedan os pondré cosas para que sigáis repasando. Os pondré ejercicios de los que os he ido poniendo en los exámenes para que veáis los ejercicios que os he puesto y que repaséis, que podáis hacer un repaso general de todo, ¿vale? Y profesor, tengo una duda. En el examen Si online, espérate, se va a cortar. Corto y os conectáis otra vez al mismo enlace.
O Y ya, sea, una tontería, si sí, eso le escribo ya, una pero es que se duda va a por cortar. Telegram. No, venga, dime. Que es si va a dejar el mismo tiempo que en los exámenes normales o tiempo reducido. No, los exámenes se durarán unas 2 horas.